un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Dale y dale, Andrés Barrio Rubio es el que vale. Y dale, Andrés Barrio Rubio es el mejor. Y dale, hablando en el podcast es la sensación. Para lograr la unidad es indispensable que los colombianos se abstengan de entrar en confrontaciones ideológicas. Ahora es necesario dejar de lado los derechos constitucionales que alientan el odio y las rencillas entre los extremos políticos. Los actores del conflicto armado que actualmente se presentan como víctimas y quienes por apatía se sienten coartados en su libertad de acción y movimiento deben superar el ambiente hostil de miedo y censura que rodea la protesta social. Es imprescindible atender los llamamientos del colectivo nacional para el establecimiento de un compromiso político con Colombia que facilite la reconstrucción del núcleo social colombiano, en lugar de pedir la renuncia de su presidente, independiente de su competencia, es a través del proceso democrático de votar y elegir que se puede hacer frente a los problemas de desfinanciación del Estado, la corrupción y los numerosos desafíos que enfrenta la sociedad colombiana. Solo si se reconoce la historia y el impacto del conflicto más antiguo del continente, se podrá superar los obstáculos que hoy vive Colombia. Quienes saben de podcast nos escuchan, que hacemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, A Gustavo Francisco Petrurrego y su séquito de aduladores, hoy más que nunca les queda claro que en la vida se cumplen todos los plazos y se pagan todas las deudas. La narrativa que surgió tras los acontecimientos de noviembre de 2019 se han convertido hoy en una realidad tangible en Colombia. El acceso de la izquierda al poder engendró inicialmente una sensación de optimismo entre las clases populares, que fueron incondicionales en su apoyo y ahora son testigos de la falta de atención a sus necesidades. El pacto histórico será recordado como una fuerza política que no supo gobernar eficazmente el país. La compleja situación social que en 2019 llevó a las protestas en las calles y planteó serios cuestionamientos al statu quo del establecimiento gubernamental,
se revierte y estalla en las manos de Gustavo Francisco Petro Urrego y los agentes de la izquierda. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con panorama digital. La fragmentación de intereses al interior de la coalición de gobierno ha sacado a la luz una agenda privada de su mandatario que exalta el descontento con un gobierno que no se alineó con la confianza depositada en él para atender la reforma a la salud, la transformación pensional y laboral, la limitación de recursos para la educación, el asesinato de indígenas y líderes sociales, entre otros factores. La incapacidad de gestión de su presidente está repercutiendo negativamente en la nación como resultado de muchos años de desatención a la demanda popular de una distribución equitativa y justa de las cargas sociales. Parece que los únicos que han avanzado a lo largo de esta fase de cambio son los que prometieron vivir sabrosito. Colombia hoy se debe unir para defender la democracia, no para ganar elecciones, no para atajar candidatos, fue lo que dijo en la convención liberal la senadora Paloma Valencia. Al señor presidente César Gaviria, agradecerle esta gentil invitación. Me siento extremadamente honrada de poder estar hoy aquí con ustedes. La invitación que ha hecho el presidente Gaviria es una invitación fundamental para Colombia. Es una invitación que no puede caer en el desierto. Es una invitación que sugiere la necesidad de que Colombia hoy se una para defender la democracia. No para ganar elecciones, no para atajar candidatos, sino para construir una carrera, una avenida, una autopista que le permita a Colombia avanzar y solucionar los grandes problemas que aquejan a los colombianos. Y por eso, presidente Gaviria, estoy aquí, porque yo estoy convencida como usted que este país, en los momentos difíciles, ha logrado que su liderazgo, que sus partidos, que sus ciudadanos entiendan que llegan momentos donde la unidad es fundamental. Sucedió en el Frente Nacional, doctor Efraín Cepeda, donde la agobiante violencia política llevó a los partidos, enemistados y odiándose, a pactar una tregua que logró erradicar la violencia del territorio nacional. Sucedió también en el 91, cuando todas las fuerzas políticas fueron capaces de escribir un nuevo porvenir para los colombianos en la Constitución del 91. Y puede suceder hoy, cuando hay tantas amenazas cirniéndose sobre el porvenir de Colombia. Se debe construir una autopista que le permita a Colombia avanzar y solucionar los grandes problemas que aquejan a los colombianos. Desde la izquierda, antes se contaban masacres, protestaban contra las subidas de los combustibles, expresaban odio a la burocracia diplomática, apoyaban las huelgas, defendían el derecho a criticar al gobierno, decían sentir repugnancia por la corrupción, pero ya no. La confrontación ideológica, los delirios de persecución, la polarización política, la falta de imparcialidad y objetividad por parte de los actores del pacto histórico indican que en Colombia se está produciendo una desestabilización democrática, como se ha visto en otras partes de América Latina. Se está al frente de una situación en la que confluyen intereses contrapuestos y desencuentros que crean un clima de caos e insurrección en el tejido social colombiano. Es ilógico que, conociendo los hechos y observando la situación de primera mano, se persista en aceptar y seguir creyendo en las mentiras de su dignatario. En Colombia, nadie busca tumbar a Gustavo Francisco Petro Urrego. Esos son delirios de su presidente, fue lo que aseguró en W Radio el senador David
Luna. Hace unas semanas el presidente Petro convocó a todo el cuerpo diplomático con presencia en Colombia y dentro de su charla le dijo a ellos que él sentía que había un golpe blando que iba a terminar en un golpe de Estado en contra de su gobierno, porque diferentes instituciones estaban actuando respecto a sus propias competencias. Junto con el senador Humberto de la Calle, tomamos la decisión de mandarle una carta a cada uno de sus embajadores diciéndoles que en Colombia existe constitución, existen instituciones y lo más importante, existen procedimientos. Y que acá no hay ningún golpe ni blando ni duro, que acá lo que se respeta es el periodo presidencial y que las instituciones pues siguen operando para generar lo que se llama el equilibrio de poderes o los frenos y los contrapesos. A mí no me parece bajo ninguna circunstancia que ese tipo de decisiones puedan ser consideradas, como lo dice el presidente, como un golpe blando. Desde la mitomanía de su mandatario, se quiere hacer creer al mundo que en Colombia se teje un golpe blando. Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia en el que se deben tomar medidas decisivas. La convocatoria de la oposición a una manifestación el 23 de noviembre presenta una oportunidad crucial para expresar la disconformidad al gobierno actual, que se enfrenta a importantes desafíos. El movimiento Fuera Petro está ganando impulso, con un número cada vez mayor de individuos y grupos que piden la salida de Gustavo Francisco Petro Urrego del poder. Este creciente coro de voces representa una sección transversal diversa de la nación, incluyendo familias, niños, fuerzas militares, empresarios y aquellos que valoran la libertad, el trabajo y la decencia. Gustavo Francisco Petro Urrego está empobreciendo a los colombianos y está acabando con la empresa más importante del país. Ecopetrol fue lo que dejó entrever el senador Miguel Uribe Turbay. El gobierno de Gustavo Petro está empobreciendo a los colombianos y está acabando con la empresa más importante del país, Ecopetrol. Desde junio del 2022, el precio de la acción de Ecopetrol ha caído 47%. Pero lo más preocupante es que si Ecopetrol se hubiera comportado como sus pares internacionales como Exxon, Chevron, Shell, Petrobras, su acción estaría valorada en 3.061 pesos, es decir, estaría ganando valor. Este comportamiento evidencia que el problema no es el contexto internacional ni el precio del petróleo, sino es el mal manejo de Gustavo Petro de esta empresa. Ahora, mientras el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a propósito investigado con estos escándalos de corrupción y financiación ilegal en la campaña de Gustavo Petro, intenta justificar la pérdida de valor de los precios internacionales del petróleo y la tasa de cambio, la realidad es otra. Todas las grandes petroleras globales han mostrado un desempeño superior y Ecopetrol se ha convertido en la empresa más rezagada del sector. Finalmente, la reciente rebaja del precio objetivo de la acción de Ecopetrol por parte de JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, de $8.5 a $7.5 es un golpe más. Según el informe, el deterioro en el valor de la acción de Ecopetrol se debe a factores como los bloqueos, la inseguridad física, los problemas de orden público que este gobierno ha sido incapaz de controlar, además de la paralización de los proyectos estratégicos como Oslo, que habrían impulsado la producción y hubieran reducido el impacto ambiental. Decisiones como no firmar nuevos contratos de exploración y debilitar la independencia de la compañía muestran que el gobierno ha perdido la visión de largo plazo, afectando a la empresa más importante de los colombianos. Mientras el precio de la acción de empresas internacionales como Exxon, Chevron, Shell y Petrobras suben, la de Ecopetrol ha caído un 47%. El clamor de la ciudadanía es que el país merece un gobernante que realmente se preocupe por el pueblo y no un exmilitante guerrillero que irresponsablemente incumple sus propuestas de campaña, llevando a los ciudadanos a ser cada día más pobres. Tristemente, los agentes de la izquierda se prestan diariamente a la corrupción y aplican políticas que perjudican la inversión. El país se enfrenta actualmente a un descenso del nivel de vida y a un aumento de la violencia. Quienes se entusiasman con el cambio deben entender que hay que salvar a Colombia de los efectos negativos del socialismo. La combinación de factores es indicativa de una estrategia de su mandatario que difícilmente redundará en la preservación
de la seguridad, la convivencia y la normalidad ciudadana. Gustavo Francisco Petro Urrego pretende meter a Vicky Dávila a la cárcel solo porque ha denunciado las corrupciones, fue lo que exclamó en Revista Semana la analista Salud Hernández. Qué presidente tan peligroso. Cada día se parece más a Nicolás Maduro. Tiende meter a Vicky Dávila a la cárcel solo porque le ha destapado todas las corrupciones de su familia. A Vicky le abrieron una noticia criminal por la denuncia de un petrista. El trino que publicó en respuesta al de Vicky Dávila está cargado de odio y de mentiras. Una de las mentiras es decir que su terna de las fiscales era absolutamente neutral, que él ni las conocía. Por eso, una de las que perdió es ministra de Justicia. Y la otra, la que ganó, Camargo, es ficha del ministro de Defensa y obviamente está ahora mismo actuando de fiscal de bolsillo. Cierra el mensaje con una frase que desnuda su espíritu autoritario. Que se investigue y que se haga justicia conforme ordena la Constitución. Obviamente Petro no se atreve a decir conforme ordena el emperador, pero no hace falta emitir ninguna orden. La fiscal ha entendido perfectamente cuáles son los deseos del Palacio de Nariño y corrió a atenderlos. A Petro se le olvida que los Pegasus de semana fueron Day Vázquez, su hijo Nicolás, Laura Sarabia, Armando Benedetti. Todos ellos destaparon los escándalos de corrupción de su entorno familiar. Ellos. Es más, si yo hubiera contratado Pegasus, estaría reclamando a Israel, a la empresa israelita, por el mal servicio prestado. Nunca descubrieron nada de los famosos 15.000 millones, a dónde fueron a parar, cómo los recaudaron. ¿Y qué tal esos viajes de Marelvis a Caracas, en avión privado? Y de pronto ya sabría cuánto era el dinero que escondía Laura Sarabia y de quién era, cómo lo habían conseguido, y tendría todos los datos de la unidad de desastres, cómo compraron las voluntades de senadores y congresistas. Se le olvida que los Pegasus de semana han sido Day Vázquez, su hijo Nicolás, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Además, sugiere la intención de recurrir a la fuerza si es necesario para mantener el poder, atacando el orden democrático. La falta de conciencia entre los miembros de la izquierda del gobierno están teniendo un impacto perjudicial en Colombia. La apuesta por el cambio está resultando contraproducente. Los datos indican que las reformas están teniendo un impacto perjudicial. Es poco probable que el acoso a la prensa impida que se oigan las voces que reclaman una reacción de la ciudadanía. La limitación de la libertad de expresión pretende imponer restricciones a la comunicación verbal y a la manifestación de las diferencias bajo la coherencia del pensamiento. La postura ideológica radical está teniendo un efecto adverso en la convivencia pacífica en Colombia, con el resultado de que los problemas que se han dejado enconar durante los 2 últimos años ahora están saliendo a la luz. Por todo esto, el analista Jaime Arizabaleta retó públicamente a Gustavo Francisco Petro Urrego a que vuelva a los sectores populares de Colombia. Petro, aquí estoy en el centro de Cali, el del rebusque, el de la clase media. Aquí todos están mamados de usted y van a seguir a marchar este 23 de noviembre en su contra. Y van a marchar porque no hay plata en la calle, la gente no compra, el tendero, el de los mangos, todos dicen que con usted han retrocedido más de 30 años. Y van a marchar por la incertidumbre y la desconfianza que ha generado su gobierno. Por eso el sector privado ya no está invirtiendo. Y van a marchar porque lo único que ve la gente es ineficiencia en su administración, más escándalos de corrupción y poca ejecución. Petro, venga acá, se olvidó de la gente, conozca la realidad de los comerciantes que usted está empobreciendo. A partir de este momento, nos vamos a movilizar con el numeral Colombia en la calle 23M. Se olvidó de ellos. Lo único que hace es ir a conciertos y agendas privadas. Todos van a marchar en su contra. Los reiterados ataques del gobierno al sector privado, junto con el nombramiento en cargos de responsabilidad de personas que carecen de los conocimientos técnicos necesarios, han colocado al país al borde de una crisis energética sin precedentes. El camino del socialismo lleva a la conclusión de que Gustavo Francisco Petro Urrego es el responsable del actual estado de cosas en el país.
se puede argumentar que su presidente es el culpable de la pobreza y la falta de oportunidades que afectan a los ciudadanos. El giro de la política de izquierda en materia de seguridad, economía y educación marca el inicio de un importante deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, es imperativo que se tomen medidas sin demora. En Semana en Vivo, el jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, manifestó si le ganó a Petro y al petrismo en la convención del Partido Liberal y lo que pretendían hacer con el partido. Pues es que eso es tan difícil leer y a mí no tratar de interpretar cuándo Petro se siente derrotado o triunfador o cómo. Es bastante difícil, ¿no? Sí, yo sí lo entendí así, porque pues, por todas las cosas que hicieron era evidente que esa era su intención. Y las hizo tanto el sector del doctor Velasco como el sector del doctor Chacón. Pues porque estaba planeado para sabotear la reunión. Esa reunión no estaba... ellos se prepararon para sabotearla, para demostrar que eran capaces de no dejarnos hacer el evento, de no dejarme hablar, de no dejar hablar a nadie. Bueno, pues para controlar el Congreso. Lo controla así ellos, pues el Senado no lo controla, pero en la Cámara usan truquitos, cositas que van dando, pequeños contratos, pequeños ofrecimientos, y eso les sirve para hacer ahí una sumatoria de votos que al final a veces hasta les sirven para llegar a aprobar una ley así quede mal aprobada, como quedó mal aprobada la pensional. Pues uno con más, a ver, el que me diga que sabe qué es lo que está pensando Petro cuando hace esto o aquello, pues es un genio, porque ese señor no da, es imposible de leer. Gustavo Francisco Petro Urrego es incierto, es un ser imposible de leer y saber cómo va a actuar o reaccionar. El respaldo del gobierno al M-19 y a los grupos armados ilegales equivale a un aval a la actividad criminal. Por eso, no es raro que funcionarios de la Fiscalía aparezcan en público disfrazados, luciendo el atuendo de los terroristas del ELN. El hecho de que su dignatario esté alineado con la ideología beligerante no niega la realidad de que los emblemas y otras características identificativas de los grupos terroristas no son una forma de entretenimiento ni pretenden ser percibidos como tales. Quienes se dedican a actividades delictivas y prácticas corruptas están disfrutando de los beneficios del duro trabajo de la clase trabajadora que se dispone a manifestarse pacíficamente el 23 de noviembre para expresar su preocupación por la situación actual en Colombia. En su discurso iba a ser realista, qué es lo que está haciendo su presidente y para dónde lleva al país. Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo el jefe único del Partido Liberal, César Gaviria. No, lo que pasa con el presidente Petro, para empezar, es que a él no le importan las decisiones judiciales. Entonces, cuando uno gobierna y no le importa qué decida la Corte Suprema o la Corte Constitucional, pues termina en una situación que se acerca al caos que estamos empezando a ver. Un caos que es fruto del estilo del presidente, de la manera de ser, y de que él cree que más allá de elegirlo presidente, lo eligieron como una especie de rey. Él le da instrucciones al fiscal, él le dice a la Corte qué hacer, él le dice al Consejo de Estado cómo puede fallar. Él pretende ir mucho más lejos del verdadero poder que tiene un presidente de la República, porque el presidente desacata los fallos con una tranquilidad impresionante. O sea, el sistema de salud de Colombia lo demandaron, la Corte Constitucional el 24 de noviembre del año pasado falló, dijo lo contrario de lo que el gobierno y el presidente dicen que sí pueden hacer lucro, que el gobierno les tiene que pagar la plata que les debe, pero ellos... Y después llegó la Comisión Séptima de la Cámara del Senado, que fue donde, con la etapa que siguió,
allá decidieron que no iban a cambiar el sistema, pero a ellos les da lo mismo, ellos siguen presentando proyectos y sumando proyectos a los que ya aprobaron, a los que ya tumbó la Corte, a los que ya tumbó la Comisión del Senado. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Vamos a ser capaces de poner esa situación tan irregular, tan inconstitucional bajo control? Yo no lo sé, espero que sí. Se pasa las normas y la justicia por la faja. Gustavo Francisco Petro Urrego cree que Colombia lo eligió emperador. Muchos ignoraban los riesgos que entrañaba confiar el poder a un antiguo militante de la guerrilla que con una arraigada mentalidad de izquierda desatendió sus responsabilidades para dar cabida a una mayor presencia de estructuras criminales. Las actividades de delincuentes y terroristas se han hecho más frecuentes en Colombia. Las limitaciones impuestas por el gobierno de izquierda a las fuerzas militares y policiales tienen un efecto adverso en la capacidad operativa de los responsables de mantener el orden y defender el Estado de Derecho. Gustavo Francisco Petro Urrego tiene un gobierno y un desgobierno que está acabando con la democracia, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el jefe único del Partido Liberal, César Gaviria. Pues tiene un poquito de cada cosa. Él sí tiene unos ministros, una gente que tiene unas funciones y que más o menos manda cuando la dejan. Pero también tiene un espacio de caos que todos los días se levanta a ver cómo alimenta, que crea toda clase de desconciertos, y entonces uno no sabe si eso que se hizo ese día es gobierno o es desgobierno o es caos o es qué. No, pues el presidente se ha hecho cambios, pero cambios, digamos, en el caso del sistema de salud para mal. Digamos, la gente que tenía, que eran enfermos especiales, pues está perdiendo sus servicios por los cambios que le hicieron, y porque hubo una ministra que resolvió decir, no, lo mejor con el sistema es no pararle bolas a esa comisión de congresistas que estuvieron trabajando de 3 partidos, y nada, que el sistema colapse y después vemos a ver cómo mejoramos eso, cómo votamos con los subsidios. Y eso es lo que pasó, colapsaron el sistema deliberadamente. Pues que cuando el presidente siente que porque a él lo eligieron con muchos votos y es el primer presidente de la izquierda, él puede darle instrucciones al uno y al otro y a la fiscalía y a la... entonces, pues eso es justicia selectiva, porque no es la justicia que emiten los tribunales y que todo el mundo acata y todo el mundo respeta, sino unas instrucciones que el presidente da y que pues, no se puede llamar propiamente justicia. Lo que hoy se tiene en Colombia es una justicia selectiva al mando de su presidente. Gustavo Francisco Petro Urrego está causando un daño significativo al pueblo colombiano. Su objetivo es mantener el statu quo para los empobrecidos, con la esperanza de que con el tiempo mejoren sus circunstancias. Sin embargo, no tiene ninguna intención de cumplir sus promesas. Como movimiento estratégico en la política socialista, la izquierda intenta ganarse la confianza y el apoyo de la ciudadanía en general para influir en ella y dirigirla hacia una agenda ideológica específica cuando sea necesario. El propósito de dar poder al ELN, a las FARC y a los narcotraficantes es consolidar el número de partidarios que se adhieren a la ideología política de su dignatario, considerado ya como uno de los líderes más controvertidos y nefastos de la historia colombiana. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. Sería un error suponer que la pasividad es el mejor curso de acción hacia las elecciones de 2026.
La manifestación del 23 de noviembre marca el inicio de un proceso para lograr el cambio y reavivar el optimismo erosionado en los últimos tiempos, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Inconformismo a la calle. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex, @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. Los pasos en falsos dados por la izquierda en el poder deben rectificarse con acciones estratégicas y el desarrollo de una apuesta política bien definida que aborde la necesidad de salir de la situación actual. Las importantes y complejas cuestiones derivadas de la polarización exigen un enfoque global y atento a la comprensión de las legítimas demandas de las masas que protestan. La situación actual de Colombia plantea al gobierno importantes retos y exige la aplicación de soluciones inmediatas para satisfacer las necesidades de la población. Un número significativo de ciudadanos están superando sus miedos y ansiedades para tomar las calles y alzar sus voces. El inconformismo con el que se está saliendo a la vía pública es distinto al descontento social basado en información parcial y retórica incendiaria de líderes políticos que buscan perturbar la paz de la mayoría de los ciudadanos colombianos. Opinando y analizando con razón, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.